unanimidad la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Esta ley, que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados fue por unanimidad, hoy es un gran reto, no solamente homologarla, darla más a conocer, capacitar más a las personas, pero también toda ley es perfectible. Y nos da muchísimo gusto haber leído en los medios que el diputado Nacho Mier, coordinador de ustedes, de algunos de ustedes, pero no todos en el mismo partido, este es un tema que no tiene partidos. Por eso ni voy a mencionar partidos. Así como aquí es bipartidista, allá debe ser así. Y por eso, pues aquí hay legisladores de diferentes bancadas. Nos da mucho gusto y quisiéramos escucharles. Es un tema demasiado importante para proteger a niños y niñas, pero también toda población vulnerable. Toda población que está con falta de oportunidades son quienes más están, pues desgraciadamente, como presa fácil para tratantes. Y nos afecta mucho ahora en Estados Unidos, ya que así como el caso de Arely, que está aquí con nosotros, el tratante de Arely, Noé Quetzal Méndez Guzmán, él presume haber llegado a pasar por el cártel de Sinaloa a más de 1,000 mujeres a los Estados Unidos. Una de ellas está protegida en Atlanta, hoy Arely está protegida y con asilo aquí. La película que vamos a ver en la tarde, y por favor, todos los que tengan amigos aquí, invítenlos a la película, porque gracias a Jorge Martínez y a la American First Policy Institute, tenemos hoy una sala de cine y algunos de ustedes se van a ir fuera. El esfuerzo que hicieron ellos es muy importante, pero ahí en la película vamos a ver hoy a una niña que se llama Rocío, y esa niña que se llama Rocío al final abraza a su padre y canta. Arely vivió lo mismo que Rocío, nada más que al final su padre estaba asesinado y ella no estaba cantando. La realidad no se puede poner en un sitio. Entonces la responsabilidad que tienen ustedes es enorme y les agradecemos tanto y queremos darles un aplauso antes de que empiecen, porque son unas valientes de estar ahí defendiendo los niños de la población vulnerable. Les pedimos mucho eso, que por favor, por unanimidad, logren las cosas que tienen que ver con temas tan sensibles. Gracias por estar con nosotros. Por favor, si quieres tomar la palabra, querida diputada Olimpia, primero y después Muy buen día a todas y a todos. Es un gusto compartir los esfuerzos con todas y con todos. Sin duda alguna, el tema implica la responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí, porque estamos viviendo la diferencia con estas personas que son sometidas. La trata de personas tiene que ver con una degradación de la moral del ser humano. ¿Y a qué me refiero? A que no hay derecho para quitarle la libertad, la dignidad a ninguna persona. Lo que está de por medio es eso, la dignidad de estas personas, niñas, niños, mujeres, hombres, discapacitados, porque no es únicamente un tema de mujeres, es un tema de diversos sectores que se han encontrado en ese ámbito, en un ámbito en donde no alcanza la protección del Estado, de los estados que deben obviamente buscar resolver los problemas. Yo quiero comentarles que, de acuerdo al informe mundial sobre la trata de personas 2022, presentado por el United National Office on Drugs, durante 2020, por primera vez en 20 años, descendieron 11% el número de víctimas a nivel mundial con respecto al año anterior. Análogamente, señala que durante la pandemia la trata de personas con fines de explotación sexual
fue menos detectada. Sin embargo, el informe destaca que en Norteamérica, en contraste con la tendencia mundial observada, el número de víctimas aumentó un 16% en 2020. Desde otro punto de vista, un número significativo de víctimas. Pese a ello, se detectó que el sexo femenino sufre 3 veces más violencia física o extrema a manos de tratantes, en contraste con los hombres, en tanto que los niñas padecen 2 veces más que los adultos. En México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas No Identificadas, a julio de 2023, el número total de personas desaparecidas asciende a 96.986 y 13.961 se encuentran bajo la categoría de personas no localizadas. En este contexto, los datos sugieren que un número considerable de personas fueron víctimas o podrían encontrarse bajo la trata de personas y desaparición. Al respecto, se ha detectado que una gran cantidad de casos no son denunciados. Análogamente, se afirma que las denuncias registradas imperan y, por supuesto, la impunidad. Aún cuando vamos a llamarlos así, diferente sería que las tomemos como sobrevivientes porque son un ejemplo de vida, un ejemplo de esfuerzos, lo que ellos tienen que vivir después de haber sido denigrados en su moral, en su físico, en todo lo que representa su dignidad. Hoy en día son un ejemplo de vida, son un ejemplo de lo que se puede hacer cambiando esa mentalidad con un esfuerzo personal, llevándolo aquí, trayendo su experiencia, trayendo su expertise, desafortunada expertise en el tema, pero para poder sumar en esfuerzos hacia todo lo que la población debe hacer. Es decir, lo que ellas nos aportan es esa expertise que nos dice, hay que tomar en el Ejecutivo políticas públicas eficientes para erradicar este tema. Hay que tomar el legislativo los temas para la normatividad en la actualidad, porque además la normatividad varía de acuerdo a nuestras culturas. Tenemos culturas diferentes y hay que reconocerlo. Y por ello nuestra sociedad. Y hay que pedirle a todas y a todos un esfuerzo conjunto de cuando observamos una conducta inadecuada, no temamos en denunciar, porque podemos salvar a esa persona. Guerra, gracias por acompañarnos. Usted tiene la voz. Muy amable, gracias a todas, a todos, muy buenas presentadas. Yo soy Hebra. Muy bien, quiero agradecer muy la amable invitación hoy a lo que es la presidenta ejecutiva de AMAC, maestra Nayeli Gutiérrez. Gracias por invitarnos a las diputadas aquí presentes. Bueno, fue una invitación en lo general en la 65ª legislatura en la Cámara de Diputados en México, pues nos hicieron la amable invitación. Yo quiero a toda la coordinación de este foro en el marco del Día Mundial en contra de la trata de personas, que desde el año 2013 la Asamblea General de la ONU designa el 30 de julio tema de gran relevancia que está incluido por la Agenda 2030. Gracias a todas, a todos los participantes. Efectivamente, como lo ha dicho mi compañera Olimpia, quien ha señalado claramente, y de verdad le reconozco, un trabajo impecable en la comisión que integramos, la Comisión de Seguridad Ciudadana en Cámara de Diputados. Olivia Girón ha sido una legisladora que también ha tocado temas sensibles en este aspecto y sobre todo por lo que viene. Quiero también agradecer la presencia y de verdad aplaudo compañeras legisladoras, y no solamente de la bancada del grupo parlamentario de Morena, sino de diferentes. Como bien lo dijo la señora Rocío Orozco, no son partidos, sino es una agenda que tiene que ser marcada por todos los grupos parlamentarios de las fracciones en nuestra Cámara de Diputados, y por qué no también decirlo en la Cámara de Senadores, aquí presente
la senadora Nancy de la Sierra del Grupo Plural en el Senado de la República. Un saludo también a la diputada Ana Lara Huerta y también a la diputada Cintia Casa. Muchas gracias, yo quiero mencionar que ayer tuve la oportunidad efectivamente de escuchar cada uno de los antecedentes de las denuncias que habían hecho ya públicas y también el actuar del Estado mexicano. Yo sí quiero decir que durante años ustedes han trabajado constantemente en beneficio no solamente de los daños ocasionados a su persona, de la violencia ejercida en contra de su persona, sino también han aportado toda esta mala experiencia para ayudar a miles de niñas, de niños, de jóvenes, de adultos y de todos los pueblos. Yo creo que ahí tenemos que abarcar un sinnúmero de acciones políticas públicas, pero sobre todo un marco legal que ayude y coadyuve en esta erradicación de tan grave tema que ya es un delito y también ya catalogado como un delito grave. Nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 73 de la Carta Magna, ya tiene establecido para la protección de la ley general. Yo aplaudo que en años anteriores se haya logrado esta ley tanto federal como ley general, en que todas las entidades de la Federación en nuestro México tienen que actuar de acuerdo a los protocolos y sobre todo a las políticas públicas implementadas en el Estado mexicano. Siento que no hay recurso que alcance para combatir la violencia, pero sí hay un factor humano indispensable. La humanidad tiene que generarse con el respeto, y lo dijo claramente ayer y te reconozco, lógicamente tiene que hacerse con amor. El que tiene un ser humano que actúa con respeto y con amor hacia los demás, lograremos un cambio realmente y verdadero. Nuestro actuar como legisladores tenemos el compromiso. Quiero también agradecer públicamente, lo digo en esta mesa, lo he escuchado en varias ocasiones por parte de la señora Rosa Orozco, quien ha dicho la asamblea que se va a llevar a cabo en donde la convoca nuestro coordinador de la bancada del parlamentario de Morena, el diputado Ignacio Miguel Velasco, quien ha señalado que hay que visibilizar el tema para erradicarlo por completo. Y visibilizando tenemos que hacer, la ley está ya marcada. Ayer también sentí la preocupación de que no fuera ayudar no solamente a las víctimas, sino también ayudar de cierta forma a los víctimas. No creo que sea así, sino hay que perfeccionar y actualizar en el momento en el que vivimos hoy. Hoy ya hay temas de delitos como llamado ciberseguridad, delitos que tienen que ver con la trata, tienen que ver de forma transversal con otro tipo de delitos como es el secuestro, como es el robo, como es la extorsión que en México no se encuentra en este momento tipificada y tampoco se encuentra en la Constitución para hacer una ley general que ya se presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales y lógicamente tuvieron ahí varios temas. Yo creo que mi compañera, quien forma parte de esa comisión, les dará cuenta sobre ese aspecto, pero agradecerle también a ella, a Cintia, que haya votado a favor de esta iniciativa donde se modifica el artículo 73 para tratar los temas de extorsión y delitos cometidos con tecnología. Ayer también ustedes señalaron, como bien lo puntualizaron, tomamos nota de cada una de las exposiciones y una de esas era que la tecnología, también como avanza ya las redes sociales, las plataformas, también avanza en una forma de atracción a las personas. Ya no van solamente a los domicilios, sino también por vía de redes sociales, donde bajo engaños someten a jovencitas, a jóvenes, a niñas, a niños, para traerlos y después a los padres una autorización, yo creo que considero de una forma ilegal, porque también está tipificado cuando una persona vende o trata por menor. Así que todos esos aspectos nosotros estamos trabajando este conversatorio y también lo que se va a llevar a cabo por parte de la Cámara de Diputados en los próximos días, pues estaremos anunciándoles día y hora para que también puedan formar parte, si serían tan amables de compartirnos no solamente las experiencias, sino también en qué podemos aportar en la ley general, en la homologación y también armonización en todas las entidades de la Federación. En la información que tenemos en un conjunto por parte, tanto con respecto a los poderes, en México
México establece tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Nosotros tenemos información por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hoy a cargo de una gran mujer, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, al igual como el Secretariado Ejecutivo, que es también el Sistema Nacional de Seguridad, la licenciada Clara Luz, bien lo señaló mi compañera legisladora, ha habido, sí, un número, lo que no se mide no se puede cuantificar y mucho menos lograr. Así que las mediciones pues han disminuido, de cierta forma lo he de decir, pero no lograríamos o querríamos combatir de una forma radical. Yo creo que ahí tanto se han hecho avances, pero el 19 de junio de este año salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial en donde la Comisión Nacional de Antisecuestros, que ha tenido un índice a la baja para este delito de secuestro en México, también ya tiene otra capacidad para actuar. ¿En qué consiste ello? Que ya tendrá temas de trata, investigación, erradicación y sobre todo consignación ante el Ministerio Público y también de delitos de alto impacto. ¿En qué consiste ello? Ya hay una Comisión Nacional Especial para atender este tema. Y eso se pone, yo creo que es conocimiento al servicio de todas y todos ustedes, para que también informen. Ustedes tienen un factor importante, una convicción, que es el servir, que es el ayudar. Así que ponemos a su disposición, a sus manos, esta nueva actuación por parte de la Comisión Nacional de Antisecuestros en México para que atiendan los delitos de alto impacto, como es la extorsión y la trata de personas. Esto no quiere decir que no queremos nosotros como Poder Legislativo a un lado, al contrario, tenemos que legislar con mayor rigurosidad, pero sobre todo accesibilidad a toda persona. La visibilización de este tema consiste en que la gente tenga a sus manos un alcance, que los ciudadanos puedan ser atendidos, pero también que nosotros tengamos la oportunidad de crear una cultura de denuncia. Tenemos nosotros la obligación de demostrarle a las mujeres víctimas, a las niñas, a los niños, a los menores, a la gente violentada, que tiene derecho a denunciar y darle un seguimiento adecuado. Es un seguimiento adecuado que por parte del Estado mexicano garantice que las personas sean atendidas con toda alto grado de responsabilidad. Así que en ese aspecto nosotros en el marco jurídico vamos a seguir trabajando, por eso existe este foro. Y así como es un foro internacional, también tenemos nosotros un foro nacional en México, en donde nuestras entidades de la Federación, así como la Ciudad de México, participamos de manera conjunta. La Comisión Nacional de Antisecuestro también tiene subdelegaciones en atención en cada una de las entidades. Pero debe de haber marco jurídico, desde la Constitución, la Ley General, las leyes secundarias y los organismos, aunque sean autónomos, tendrán que actuar para combatirlo de forma contundente. Solamente quisiera expresarles que nos ponemos a su servicio, en el sentido del buen servicio, no solamente con el afán de protagonismo, sino con el afán de un servicio a los demás. Nuestro grupo parlamentario, el grupo de Morena, somos un grupo consciente, un grupo que ha trabajado de forma constante en la Comisión de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana. Nosotros somos de una forma institucional, y lo digo así. Todos los grupos parlamentarios que conforman esta comisión estamos conscientes que la seguridad la hacemos todos y que la seguridad como prioridad es garantizar el derecho y la libertad a los ciudadanos. Así que cuentan con nuestro servicio como tal, cuentan como una amiga legisladora y que podemos ahondar, tratar los temas de fondo que es necesario sobre este aspecto. Así que la visión multidimensional de la denominada seguridad humana se ha vuelto fundamental en las agendas multilaterales y la intención de las naciones para establecer modelos de seguridad eficaz. Hay que actuar con políticas públicas eficaces para el beneficio de la sociedad y sobre todo de la humanidad. Es cuanto. Muchas gracias, diputada, por esta guerra. Es un honor también presentarles ahora a la diputada Silvia Castro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas
gracias, querida Rosy. Primero, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Saludo con mucho cariño a Rosy Orozco, a quien hemos trabajado muchas cuestiones en Ciudad de México. Reconozco tu trabajo, Rosy, porque ha sido, más allá de partidos, más allá de cualquier sexenio, Rosy Orozco ha trabajado incansablemente en combate a la trata de personas y combatir una causa verdadera durante varios años, luchando contra todo. Pocas personas puedo decir que lo han hecho en México, por eso mi mayor reconocimiento a mi querida Rosy Orozco por ese incansable que has hecho. Agradezco mucho la invitación y el contacto de mi querida amiga Nayeli Gutiérrez, a quien admiro, a quien quiero y quien ha trabajado incansablemente. Además, hace una gran labor en México y particularmente en la Ciudad de México en el combate de trata de personas. Nadie, no estaríamos aquí si no fuera por ese gran trabajo que tú haces, que siempre estamos en continuo trato. Quiero también saludar con mucho cariño a mi querida alcaldesa Sandra Cuevas, que bueno, Sandra ha hecho un extraordinario trabajo en la Cuauhtémoc en el combate de trata de personas. Entonces a mi querida alcaldesa Sandra Cuevas también le mando un abrazo caluroso y seguimos su participación el día de ayer. También, bueno, me complace saludar a mi querida amiga Patti Salazar, alcaldesa de Allende, Nuevo León, que he estado en su municipio, y el trabajo que hace Nancy ha sido extraordinario, contracorriente siempre. Entonces, querida alcaldesa, es un gusto estar aquí. Y bueno, pues compartir panel con la presidenta de organismos multilaterales del Senado, una gran amiga, una extraordinaria poblana, que además compartimos panel recientemente en Naciones Unidas. Nos tocó representar a México la senadora Nancy de la Sierra, pues es un verdadero gusto, honor, y estuvimos ahí las dos en la ONU, pues llevando la voz de México y por supuesto poniendo temas centrales de la agenda de México en la ONU. Entonces es un gusto, querida amiga Nancy, coincidir. Y bueno, pues saludo también con mucho cariño a la diputada Olimpia, extraordinaria exposición, a la diputada Juanita Guerra, que Juanita, como bien lo dijiste, aquí no hay partidos, aquí somos un solo país, hablando de un tema que nos interesa a todas, y una extraordinaria exposición. Y también es un gusto ver a mi querida amiga Ana Huerta, que está aquí contigo. Y sobre todo que seamos puras mujeres. Es tiempo de mujeres en todos lados, entonces y bueno, comentarles, es muy grave lo que está pasando en México. 16 personas oficialmente, ¿por qué digo oficialmente? Porque hay muchas que no se alcanzan a denunciar, son desaparecidas todos los días en nuestro país. Eso quiere decir que 16 personas salen de su casa, en la mayoría son mujeres, en la mayoría son jóvenes y adolescentes, salen de su casa simplemente a trabajar, a la escuela, a ver a un familiar y no regresan a sus casas. Y lo que se convierte en que, por ejemplo, el año pasado, 18,000 menores en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Ustedes pueden imaginar 18,000 personas. Es a veces la mitad de un municipio. Hay municipios que tienen 50,000 habitantes. La mitad de todo un municipio de personas desaparecidas. Y a mí me parece muy grave que no sea hoy todavía una prioridad para el gobierno mexicano. Porque estas personas que son desaparecidas, pues sí hay una alerta Amber, ¿no? Donde te anuncia, que fue una de las grandes luchas también que participó Rosy. Sí tenemos una ley que también estuvo Rosy ahí trabajando en el 2007 y después en el 2012 se reformó. Sí hemos avanzado en materia legislativa, por supuesto, como lo comentaba la diputada Juanita Guerra, hemos trabajado, hemos impulsado leyes, pero la realidad es que no encontramos resultados contundentes con las personas desaparecidas en México. Y eso es algo que se tiene que hablar, que se tiene que reconocer, y que se tiene que hablar, porque lo
jóvenes están en riesgo. Entonces, a ver, lo vivimos nosotros mismos con un propio compañero diputado que tuvimos que desaforar. Y lo tuvimos que desaforar porque acosaba a menores. Era muy triste el caso porque se comprobó que un diputado federal, ¿no?, del partido en el gobierno poblano acosaba a un menor asistente diciéndole que le iba a curar el acné. Era un joven que sufría de acné y el diputado le decía: no te preocupes, yo te voy a llevar con los mejores dermatólogos, y abusaba sexualmente de él. Imagínense cómo está el país, que afortunadamente está en la cárcel, porque todos los diputados, incluidos el partido de Morena, los propios de Morena, que es algo que yo reconozco, lo desaforamos de inmediato. Inmediatamente está en la cárcel. Pero les quiero poner este ejemplo, porque a veces podemos pensar que solo es a ciertos niveles. No, la trata está en todos lados. Empieza desde el acoso laboral. Yo creo que todas las mujeres, bueno, en mi caso, yo creo que todas en algún momento fuimos acosadas laboralmente. Todas. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar en la política, que empecé muy joven, a los 16 años, y un diputado me acusó, era presidente de la Comisión de Migración. Y yo me acuerdo que yo le dije: oye, no, yo no vengo a esto. Y me acuerdo que, no, se llama, por supuesto que hay que ponerle nombre. Y es algo que en cada foro que puedo lo digo. ¿Por qué? Porque esas personas no tendrían que estar haciendo el mundo Ramírez de exigir vanidad. Y les quiero decir que yo fui muy afortunada en poder decir: yo no le entro a eso, por la formación, por los valores, por mi familia y porque soy una mujer fuerte de carácter. Pude decir no. Pero ¿cuántas mujeres, cuántas chavitas dicen: bueno, pues yo sí quiero el trabajo, yo sí le entro? Bueno, yo sí quiero que me pague, yo sí le entro. Yo tengo mucha necesidad en mi casa, yo sí quiero. Y así, el joven entró por el acné, ¿no? Porque le decían que le iban a solucionar un problema. ¿Cuántas mujeres no entran por conseguir el trabajo? ¿Cuántos hombres? Porque hay también mucho tráfico entre personas del mismo sexo. También es algo que se tiene que hablar. Y empieza por un acoso. Entonces, quiero dejarles estos datos porque la trata de personas en nuestro país es verdaderamente difícil, pero sí hay una solución. Y les quiero dejar el caso de Coahuila, Rosy, que yo creo que sería bueno que el próximo año invitaras a mi coordinador Rubén Moreira, porque el caso de Coahuila, que hay un libro que él acaba de escribir que se llama Jaque Mate, habla de cómo en Coahuila se combatió el narcotráfico y igualmente la trata. ¿Y saben qué fue lo primero que hicieron? Prohibir los casinos, prohibir los antros, prohibir antros de cierto tipo. Se prohibió la venta de alcohol después de, me parece, 1 de la mañana, o sea, una hora muy decente. Se prohibió, se cerraron todos los table dance, se cerraron. Y entonces sí son acciones específicas para combate a la trata. Yo hablo de México, yo soy legisladora, llevo 6 años en la Cámara Federal y fui diputada constituyente y diputada local. Mi trabajo ha sido principalmente legislativo y les quiero decir algo: sí hemos hecho muchas leyes, sí se ha avanzado mucho, sí tenemos un marco jurídico normativo que nos ayuda. Pero ¿qué es lo que vemos? Que no vemos las acciones contundentes por parte del gobierno. ¿Quieren combatir la trata? Cierren los table dance. Claro. Aquí en Estados Unidos llega, por favor. Cierren esos lugares donde la gente va y paga para eso. Porque combatir la trata, se los voy a decir, se requiere de acciones contundentes para que no existan esos lugares. Para que la gente no tenga ahí, no hay opción. La gente
la gente debe de encontrar muchos menos opciones para que realmente se pueda radicalizar. Les doy el ejemplo de Coahuila, porque existe un ejemplo exitoso en México. Hoy Coahuila es de los estados más seguros del país. Se combatió la trata y se combatió el narcotráfico, pero se cerraron los locales. Pero sí hubo una pelea con los dueños, pero sí se enojaron muchos empresarios porque se les acabó el negocio. Entonces se requiere, yo celebro mucho estos foros, porque se requiere de políticos y políticas valientes como las que hoy estamos aquí, de ciudadanos valientes como los que ustedes están aquí, para combatir la trata con acciones. Y yo invitaría que si realmente, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México quiere combatir la trata, perfecto, que cierre los temporales de entrada. Y entonces sí vamos a creer que están haciendo acciones específicas contra la trata. Quieren en México demostrar que cierren esos negocios. Pero en México consigues alcohol a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. En México puedes ir a algún lugar. Yo he sido defensora en muchos casos de los derechos de las trabajadoras sexuales, porque deben de estar registradas, porque deben de tener los medicamentos, deben de tener la protección. Sí, el problema es que en México, pues ustedes saben lo que pueden encontrar a las 5, a las 6 y a la luz del día. Y muchas veces no se hace nada. Entonces, quiero dejarles este panorama. Yo sí tengo la esperanza de que se puede combatir. Como legisladora estoy tremendamente convencida en trabajar para ello. Estamos buscando estar en más cargos y tenemos que estar, Nancy, en más lugares del Ejecutivo para poder tomar acciones. Porque a veces en el legislativo no nos alcanza a nada más hacer leyes, necesitamos ejecutar. Entonces, yo celebro lo que comentaron las compañeras. Alerta Amber, nada más para finalizar, Alerta Amber ha tenido un caso exitoso. Se han encontrado muchas personas a través de la Alerta Amber, es un gran esfuerzo. La ley antitrata de 2012 ha avanzado en ciertos números. Somos un país etiquetado como nivel 2 en trata, lo cual es bastante grave. Entonces, creo que todavía hay muchas acciones que hacer para combatir estas 150,000 víctimas de trata. La cifra que les decía, 18,000 menores que tenemos en México, y poniéndolo en la agenda. Y por último, les quiero terminar esta participación diciendo que hace un mes estuve en Ginebra con el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y seguro no saben, pero la ONU emitió 264 recomendaciones a México, que México va a ser evaluado este año. Le van a dar las recomendaciones y van a evaluar estas 264 recomendaciones que emitieron hace 5 años, cómo lo está haciendo México. ¿Por qué no está el dedo en el renglón sobre la trata de personas? Porque el gobierno manda sus informes y ahí en los informes pues no ponen el verdadero problema. Entonces, ¿qué les diría, Rosy, para poder concretar esto? A mí me gustaría que hiciéramos una relatoría de todo lo que se concluyó en este foro y que pidiéramos, para que no se quede solamente en un foro, sino que tomemos una acción contundente y que posteriormente en la Cámara de Diputados, que todas abrimos la puerta para ustedes, mandemos una nota para que el gobierno mexicano integre esto que estamos hablando en el informe que tiene que pasar a más tardar en septiembre para Naciones Unidas. Entonces yo los invito a que hagamos este informe para que se pueda llevar a Naciones Unidas y esté el tema, se hable del tema. Entonces, no quiero extenderme más, agradecerles, querida Rosy, agradecerles a todos. Muchas gracias. Gracias, diputada Cintia López, gracias. A nuestra querida amiga, la senadora Nancy de la Sierra. Gracias, senadora. Gracias, Rosy. Nuevamente los saludo a todas y a todos. Para mí es un placer compartir esta mesa en donde estamos sentadas mujeres, como bien lo dijo Cintia, mujeres que estamos comprometidas. Y yo me pregunto dónde están los hombres legisladores, dónde está ese compromiso del Ejecutivo Federal para poder estar en esta mesa discutiendo un tema que
que preocupa a un sector de la población que nos sentimos vulnerables y que sabemos que tenemos una gran responsabilidad de representación. Quiero decirles que para mí es un gran honor estar en el Senado de los Estados Unidos siendo senadora mexicana, porque además de compartir frontera territorial, compartimos la relación diplomática prioritaria para nuestro país. Pero ¿por qué estamos en Estados Unidos hablando de la trata? Porque Estados Unidos es uno de los principales consumidores de trata de personas. Y es algo que tenemos que poner porque tenemos que revisar nuestra política migratoria, porque es ahí donde la mayoría de nuestros niños y nuestras mujeres son atrapados por los tratantes. Es este intercambio que se da en el consumo que existe en los Estados Unidos, en donde en la frontera, con el sueño americano, impulsan y comprometen a muchas mujeres y niñas, sobre todo, a meterse al negocio de la trata como una forma de entrar a los Estados Unidos. Y desafortunadamente, y lo vemos en la estadística, quien es víctima de trata no vive más de 5 años en ese negocio. Y solo el 2%, y ayer nos comentaban, puede salir, puede escaparse de las garras de este lamentable delito. Y bueno, también quiero decirles que en relación, y ya lo mencionaron mis compañeras, a la conmemoración del 30 de julio, pues es muy importante reflexionar, pero también hay que hablar de los desafíos que aún tenemos por delante. Hay en el recinto legislativo necesario, tenemos que hablar sobre el fortalecimiento de las leyes contra la trata existente en nuestro país. En el caso de México, como ya se ha dicho aquí, cumple 11 años, existen grandes leyes. Tenemos que hacer una armonización en los congresos estatales, como les comenté en algunos. No acabamos de armonizar la ley que hace 11 años se publicó a nivel federal. Quiero decirles que también hemos tratado de impulsar la prevención del delito, que es otro de los temas en donde tendríamos que poner la educación sexual como un punto fundamental en las escuelas, se lo vieron en el panel anterior, porque hay en una sociedad machista y patriarcal como la nuestra en donde no hablamos con nuestros hijos sobre sexualidad y sobre sexo, y entonces ellos se enfrentan a temas desconocidos que pueden ser de riesgo para ser atrapados, como también las redes sociales, y yo se los comparto porque tengo la fortuna de tener una escuela en donde educo niños de diferente manera a través de la educación Montessori, y donde les decimos que las redes sociales pueden ser ese gancho, porque 1 de cada 5 niños que son atrapados por la trata se hace a través de una red social. Imagínense qué sucede. Cuando nuestros hijos nos dicen, tengo derechos, no me puedes invadir el espacio, denles 2 nalgadas, invaden el espacio, cachetenlos, y si tú no me haces amiga en las redes sociales, no vas a poder tener un teléfono o una computadora de alcance, por lo menos hasta que cumplas los 18 años, cuando seas responsable de tus decisiones individuales. Pero bueno, decirles básicamente que he presentado ya varios exhortos, entre ellos también un proyecto de iniciativa para transformar el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 90 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, para la prevención y asistencia a víctimas de los delitos, para el acceso a las víctimas de refugios, que otra vez lo reitero y otra vez pongo la llaga. No podemos hablar de los datos del gobierno mexicano como válidos cuando nosotros en nuestras calles, en nuestros municipios, en nuestros estados nos damos cuenta de la violencia que existe en nuestro país, de la trata que está al frente de nuestras escuelas. No puede decir el gobierno federal que somos un país seguro, no puede ser que no hay víctimas de violencia. Cuando 11 mujeres mueren diariamente en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres, y esas mujeres normalmente antes habían sido violentadas, explotadas o habían sido violadas físicamente. También presenté un punto de acuerdo porque exhortamos a los estados, que ayer les comenté son 6, que todavía ni siquiera cuentan con esta armonización, ni siquiera con un refugio como son Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos, porque no pueden cumplir los municipios y como les digo a los diputados locales, ustedes tienen que impulsar la armonización de la ley. Pasaron ya 11 años y ustedes siguen sin una ley de trata armonizada, no pueden tener una ley local por encima de la ley federal.
También exhorté a los titulares de los órganos de seguridad pública en las entidades federativas a redoblar los esfuerzos para combatir de manera efectiva la trata de personas. ¿Cuántas veces no encontramos que están involucrados y son parte del negocio y por eso no vamos a poder erradicar? Podemos soñar, podemos tener esperanza, pero la realidad se nos presenta con cifras catastróficas. La policía, la Guardia Nacional, los militares y los marinos, muchos de ellos están metidos en el negocio de la trata. Y eso es lo que tenemos que ver y visibilizar. Si seguimos siendo complacientes, si queremos quedar en esta mesa bien con todos, no lo vamos a lograr. Podemos pensar diferente, pero la forma de unir el esfuerzo mayor es respetando las ideologías, pero trabajando por las mismas causas. Y es ahí donde creo que Morena no ha entendido que este país quiere y tiene la esperanza de cambiar la realidad del México de antes, de ese México en donde hablamos también de droga y hablamos de trata, pero desafortunadamente lo seguimos viendo y siguen las mismas cifras. Presenté también otro punto de acuerdo en materia de seguridad en la Ciudad de México para tomar medidas y erradicar la trata de personas. Exhorté a gobernadores estatales a construir refugios. ¿Saben cuántos lo han hecho? 6 estados tienen refugios. ¿Cómo queremos que estas 2% de mujeres, niñas o niños que fueron rescatados de la trata de personas con vida puedan reinsertarse nuevamente a la sociedad? Para tener no solamente un apoyo de contención física, sino emocional, psicológica, educativa, para que puedan ser personas de bien y puedan seguir adelante en su camino. Y los gobernadores, bien, gracias. Y de todos los partidos, también se los quiero decir. Y finalmente presenté un punto de acuerdo para que los gobernadores de las entidades federativas puedan sumarse al cumplimiento de la ley y que hagan acciones, como bien lo decía Cintia, acciones que se vean y reflejen políticas públicas que acierten a bajar el índice y entonces avanzar en esta Agenda 2030 que habla precisamente del trabajo de personas y este tráfico existente. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad de permitirme reflexionar con ustedes, pero salgamos de aquí más que con un aplauso exitoso, con una reflexión interior de cuánto puedo hacer yo, cuál es mi función, qué me toca hacer. Porque nosotras somos legisladoras, en mi caso senadora, pero no dejo de ser madre, no dejo de ser maestra, no dejo de ser profesionista y no dejo de caminar mis calles y darme cuenta que en este país no se están haciendo las cosas como queremos. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de la diputada Ana. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias también a la maestra Nayeli Gutiérrez. Gracias, Nayeli, por la invitación. Me siento muy honrada de estar en esta mesa con estas mujeres impresionantemente inteligentes, impresionantemente luchadoras. Me da mucho gusto estar en esta mesa, pero me da más gusto ser la última. Les voy a decir por qué. Porque ya lo dijeron todo. Porque honestamente tenemos mucho que hacer. Yo me llevo un montón de notas. Ayer la gente que estuvo sentada junto de mí vio notas. En la comida no paraba de hablar del tema. La verdad es que yo vine a ver el tema, no conocía muchos datos de los que me presentaron aquí y honestamente salí a la comida el día de ayer con un hoyo en el estómago. Lo que nos presentaron el día de ayer, los números, los datos, fue algo que te da una necesidad de hacer algo desde tu trinchera y como bien lo dicen mis compañeras, somos legisladoras, pero no dejamos de ser hijas, madres, gente que puede influir en las decisiones a lo mejor de otras personas. Entonces, eso nos hace a nosotros agentes de cambio que podríamos ser todos nosotros. O sea, la anécdota que contaba ayer la alcaldesa de Allende, de ver una persona que algo no te cuadra y que tú denuncies, pues eso no lo tenemos. Entonces, dentro de mis notas, quiero hacer el resumen más corto de todo lo que vi el día de ayer, que es importante ya empezando a ver dentro de la legislatura, es las redes sociales, identificar el tipo de violencia.
violencia, la falta de una economía formal, de un ingreso sostenible, cumplir con la ley por parte del mismo gobierno, falta de refugios para las víctimas, mayores armas a los municipios para quitar los establecimientos y que el dinero llegue a las víctimas, permitir el testimonio remoto, tener un padrón de agresores sexuales, vendedores como compradores deben de ser arrestados, deben de meterse a la cárcel, la discriminación, descriminalizar a las víctimas, tener lugares de restauración globales. O sea, estábamos hablando ayer de que no nada más es de educación, es también la parte de psicológica, la parte médica, tener realmente un lugar de restauración, educación en derechos humanos, importantísima. Mi amiga Maggie, de verdad me lo llevo de tarea y me lo voy a hacer algo en mi municipio. Gracias, Maggie, porque hay mucho por hacer. Perdimos de repente una parte de saber cuáles son nuestros derechos y esa parte pues, la tenemos ahí en la Constitución, tenemos una declaración de derechos, pero en realidad no los vivimos, no los ejercemos. Entonces necesitamos volver a retomar esa tarea, fortalecer a la familia. Bien decían ayer las alcaldesas, casi la mayor parte de los ponentes dieron en la misma situación. Si no fortalecemos la familia, en realidad nosotros no podemos hacer mucho. Las leyes ahí están, hay muchas leyes. Ayer hablaba el abogado que te ayuda, Rosy, y decía, leyes, hay muchas leyes, ahí están. El problema es que en parte tenemos nosotros que hacer nuestra tarea desde el principio, volver a educar a los niños. Ahorita que estaba viendo que tienes una escuela, es el momento de hacer nuestra chamba, de educar a los niños, de educar a nuestros ciudadanos en esa parte de que no hay cosas normales en que alguien te toque, en que alguien te invita a hacer algo que tú no quieres y que debes de tener una decisión, así como lo tuviste tú, de decir no, de decir basta, de decir esto no me conviene y además, curiosamente, porque esa parte la dejamos de hacer de repente, de denunciar. ¿Con quién? Con tu padre, con tu madre, con la gente que tenga más cercana. Entonces, esa cultura de la denuncia que comentaban aquí mis compañeras no se tiene y tenemos que retomarla otra vez porque hay que hacerla. Y yo quisiera decirles que me llevo una experiencia inolvidable de aquí. Me llevo una experiencia muy grata porque esto que he vivido no lo había visto de cerca y eso es muy importante. Ayer hablaban de que cuando no lo visibilizas, cuando no lo entiendes, tú no lo puedes reprimir, ¿cómo se dice? No reprimir, sino más bien contener, ponerle un límite, porque no lo conoces. Entonces, ayer que hablaban de las anécdotas, ayer que comentaban el número de casos, el monto del negocio que esto representa, pues a nosotros nos da una idea clara de por qué de repente las leyes no se cumplen. O sea, si estás hablando de una cantidad enorme de dinero, entonces, pero tenemos que erradicarlo y tenemos que erradicarlo desde la base hasta las consecuencias más altas y yo me comprometo, y ese compromiso lo hice desde el día de ayer, yo me comprometo a que las cosas funcionen dentro de mi ámbito, de lo mejor que se pueda. Me da mucho gusto y era algo que yo quería comentarles cuando yo expusiera que Tamaulipas es uno de los estados que sí está cerrando sus locales fraudulentos o que tienen alguna incidencia de este tipo de problemas y eso nos da mucho gusto porque estamos caminando por el lado correcto. Entonces necesitamos hacer más cosas, me queda claro, necesitamos hacer mucho esfuerzo en que todos nosotros, a lo mejor aquí habemos, no sé, 50, 100 gentes, que esto lo repliquemos. Ayer nos decía, si hagamos el esfuerzo, invitemos a 2, 3 gentes y platiquemos de lo que hemos visto aquí para que concienticemos a la gente. Qué lástima que tengamos que tener conciencia a raíz de una película, qué lástima que tengamos que tener conciencia a raíz de un congreso como este, pero eso no nos debe de detener, al revés, nos debe de dar la fuerza suficiente
conciencia y de alguna manera no tenga que venir aquí a Washington a una plática como esta, sino que lo oiga de nosotros, que sepa que hay cosas que hacer, que en cada uno de nosotros hay un esfuerzo por hacer que no se está haciendo. Entonces, pues yo lo que me llevo es eso, además de que me llevo una lindísima pulsera. Muchísimas gracias, Lupita, por esta pulsera. Estas pulseras las hacen los niños que han tenido ya un problema de trata y que les dan un nuevo vivir. Empezaron su página en blanco que comentaba Rosy, aquella página en blanco de donde dices, bueno, a partir de este momento, ¿qué sigue y cómo debe de seguir la vida? Me da mucho gusto haber estado en este foro y pues bueno, me llevo toda mi tarea que debería de ser la tarea de todos nosotros. También llevo mi página en blanco y pues bueno, a partir de ese momento haremos lo que nos corresponde hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy importante que dijeron, y vamos a tener al final, vamos a hacer unas conclusiones que nos está ayudando el monseñor Marcelo Sanzorondo de Vaticano. Él es un experto en esto y desde que íbamos a empezar pedíamos esta posibilidad y por supuesto lo que decían de hacer todo un resumen de todo lo que se dijo. Quisiéramos puntualizar muchísimo el hecho de que se repitió mucho el cierre de los lugares donde se ha normalizado el comercio de seres humanos, aún en países como Holanda, como Países Bajos. Está sucediendo, están quitando las vitrinas, se avergüenzan de esos lugares. Y por eso el que hagamos esta posibilidad cuando 7 niños y niñas desaparecen todos los días, me parece maravilloso el esfuerzo que se ha hecho en el gobierno actual para que hoy la comisión de secuestro tenga, que son los que tienen los expertos. De veras, me da tanto gusto escuchar eso. Por favor, dígales a la querida Rosicela que de verdad, y Luis Wellman, que sé que es un campeón en esto, que vemos esa voluntad y queremos agradecérselos. Yo sé que es el Estado quien tiene que garantizar también la protección y asistencia a las víctimas, y lo dice la ley. Hemos tomado esa responsabilidad de la sociedad civil. Y todos ustedes que se ponen en el foco o que protagonizan esta lucha, podrían escoger ayudar a un perrito, porque sería más fácil. Enfrentarse a criminales y ayudar a quien está tan lastimado solo es de valientes. Por eso démosle el más fuerte de los aplausos a todos ellos que están tomando el tema de trata, porque la Cámara puede tomar el tema del ámbito y no se enfrentan a criminales. Nadie que protagoniza una lucha contra la trata puede tener otra cuestión que arriesgar la vida como lo están haciendo ellos. Gracias por tomar este tema tan importante para el mundo. De que se esté buscando una justicia, una reparación del daño, como lo mencionan los criminales, solo por dinero. Lo que se busca es un antecedente. Es un caso muy famoso en el cual no solo no ha habido hasta el día de hoy bastante justicia, sino pues es un modelo a seguir, ¿no? Es un modelo. Mucho tiempo nosotros tuvimos hasta chistes que decían, ay, quiero ser como él que tuvo haciéndose niña, ¿no? Entonces, si no se sienta un precedente y si no se hace justicia para que se vayan viendo los casos como son, realmente todo el mundo va a hacer lo que quiera porque no hay consecuencias en nuestros actos, ¿no? Entonces, para este caso, lo que les quiero solicitar a quienes estén dispuestos es que nos ayuden voluntariamente, pueden decir que sí o que no hay ningún problema, a firmar un escrito que se llama Amicus Curiae, no sé si lo pronuncié bien, que son escritos realizados por terceros ajenos a un caso o una solicitud de opinión constructiva que está estudiando un tribunal, que de manera voluntaria ofrecen su opinión sobre algún aspecto relacionado con el caso o la solicitud de opinión constructiva. Esto para colaborar con el tribunal en la resolución de la sentencia o en la resolución de opinión consultiva. Cualquier persona
persona o institución puede presentar un amicus curiae. Amicus curiae, traducido literalmente del latín, es amigo de la corte. El plural es amici curiae. Generalmente se refiere a una persona o grupo que no es parte de una acción, pero que tiene un gran interés en el asunto.